Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle a una píldora de fe muy especial que nos va a bendecir a todos nosotros en esta gloriosa mañana. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté con ustedes, aparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano, doctor Adamiscención, de la comunidad de caridad. Cristo no ha hecho pecador. Cristo no ha hecho pecador. Y la homilía de hoy se va a tratar de una iglesia reformantes, una iglesia con una perspectiva y una liturgia muy carismáticas. Y eso es parte de lo que es el magisterio de las iglesias y de la homilía de hoy, del magisterio de la iglesia y de la homilía de hoy. Y nos vamos a estar centrando acerca de lo que es el magisterio de la iglesia, esa perspectiva y esa liturgia de caridad que Dios nos tiene a nosotros como una píldora de fe y de caridad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo de una forma muy especial. Las iglesias legítimas, magistral y colectiva del Señor es una iglesia de función patriarcal y de militante. Es una iglesia de función patriarcal y de gente militante. Entonces es parte de lo que es la iglesia colectiva del Señor. Es una iglesia magistral con una fe legítimamente, una fe en función, una fe patriarcal que, que nos hace a nosotros ser personas de caridad y como personas militantes que somos para el servicio y la misión de la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado en estas tierras. Alabado sea el Señor. Entonces, esta iglesia legítima de Cristo es una iglesia magistral, colectiva, en función, con una función patriarcal y militar y una función militante. Entonces, aquí vemos que Pedro también fue un sucesor de Jesús y reemplazó a Jesús en su ascensión. En la ascensión de Jesús, Pedro lo reemplaza y Pedro fue un sucesor. Decir que Pedro fue un líder establecido para que establezca el liderazgo de Cristo aquí en la tierra. Es decir, que Pedro reemplazó a Cristo en toda la obra que Cristo hizo, en toda la obra principal que Cristo hizo. Y esa ascensión de Cristo hacia el cielo, Pedro queda como el sucesor, el que lo reemplaza. Entonces, aquí vemos un texto bíblico en Mateo que nos habla, Mateo 16, 18 y 19. Este es el texto bíblico, es el texto que encentra a Pedro como apóstol y sucesor de Cristo, que lo reemplazas en la ascensión de Cristo. Mateo 16, versos 18 y 19 dice, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te entregaré la llave de las puertas de reinos, y la puerta del Hades no prevalecerá en contra de mi iglesia. La puerta del Hades no prevalecerá en contra de mi iglesia. Es decir, toda autoría, toda potestad, todos dominios, después de la ascensión de Cristo, Pedro sustituye ese poder, esa autoridad, lo sustituye ese cargo. Y ese cargo es encomendado por Cristo, porque Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y te daré y te entregaré la llave de las puertas de reinos. Te entregaré la llave de reinos. Y la puerta del infierno no prevalecerá en contra de mi iglesia. Te doy toda potestad, Pedro, te doy toda autoridad, te doy señorío, te doy todo dominios. ¿Para qué? Para que establezca una iglesia con poder. Es decir, que esa iglesia fue constituida en el apóstol Pedro, que era la piedra principal del ángulo. Pedro vino a ser la piedra principal del ángulo como lo fue Cristo. Es decir, fue constituida la iglesia en Pedro. Pedro fue un apóstol y también fue un obispo de milicia. Un obispo de milicia que miliciaba en la obra del Señor, en su misión como un militante del Señor y como un obispo. Fue constituido apóstol y obispos. Esa era la obra principal de Cristo.
entregarle la llave del reino a Pedro, entregarle el poder, el dominio, la autoridad y el señorío sobre la tierra. Es decir, que en Pedro fue sustituido ese poder, ese dominio. Entonces Pedro se convirtió en una persona militante de la milicia del Señor. Y en esta constitución que el Señor le brinda a Pedro en su asesión, le nombra la autoridad de la iglesia, le nombra el poder, le nombra la función patriarcal como militante que Pedro iba a ser de la iglesia. Y eso es parte de la función y del poder que Dios nos entrega a nosotros para que nosotros establezcamos ese poder en todos los barrios donde nosotros vayamos. Establezcamos ese poder en todos los barrios donde nosotros vayamos. Es decir, en todo lugar, así como fue sustituida a Pedro y como Pedro lo reemplazó en la ascensión de Cristo, así nosotros somos constituidos también linaje de Cristo. Y Cristo nos establece ese poder y ese dominio también. Entonces, la iglesia magistral tiene sus cátedras doctrinales, educativas, del clero de la fe. La fe es una medida de convicción también. Jesús en su ascensión le da a demostrar a Pedro que la fe es una medida de convicción. Entonces, la iglesia magistral, que siempre a los noviciados le atribuía cátedra doctrinal educativa del clero de la fe para instruirlos al noviciado en toda justicia y en toda obra de caridad y de bondad. Es decir, el noviciado viene siendo los diáconos que están siempre atentos a los niveles y van creciendo de sesión en sesión, en nivel y en nivel, para que sea prolongado el evangelio de Cristo en la tierra, como militantes que son los noviciados. Los noviciados también son militantes. Entonces, nosotros tenemos una iglesia catedral, de cátedras, una iglesia magistral, una iglesia doctrinal, educativa, del clero de la fe y colectiva a la vez. Entonces, todos los noviciados entendieron esa promesa y ese plan del Señor en la vida de la iglesia. Y el propósito de la iglesia, el poder, la autoridad y el dominio que Dios le integró en la iglesia, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Del magisterio de la iglesia, de las doctrinas educativas de la iglesia, del clero de la fe, que era la medida de fe, de convicción a la iglesia. A Pedro se le fue otorgado eso, pero Dios nos da a nosotros entender que nosotros podemos también tener esa autoridad y ese dominio. ¿Para qué? Para que nosotros también ejerzamos ese poder como Pedro lo ejerció a la vez. Es decir, que nosotros tenemos ese poder, ese dominio a la vez de autoridad y de autoría que Dios le entregó a la iglesia. Es decir, ese poder, esa autoría que Dios le entregó a la iglesia resalta de una forma especial, Es decir, que tenemos absolutamente ese poder y ese dominio a la vez, como una iglesia magistral, una iglesia de autoría. Entonces, es una iglesia que da cátedra, enseña los niveles educativos y doctrinales a toda con convicción, como el clero de la fe. Entonces, la fe es prestigiosa y la ley es legítima de prestigio, como lo dice 1 Timoteo 1:8. Una fe es prestigiosa y una ley legítimamente. Es la ley de la iglesia y es la fe de la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos educados. Los noviciados que iban como diáconos a las doctrinas, era preparado por el sucesor Pedro. Pedro, líder y autoritario de una fe generosa y bondadosa, para enseñarlo en todo el poder de milicia que tenía la iglesia de ese siglo, una iglesia patriarcal, una iglesia que tenía autorías y tenía mucha función en la iglesia delegada, que nuestro Señor Jesucristo lo dejó cuando ascendió al cielo y dejó a Pedro como el sucesor que iba a reemplazar el ministerio obispal y apostolado.
el ministerio obispal y apostolado. Y esta cátedra magistral venía del sucesor Pedro. Pedro, encomendada, obvio, o comendada por nuestro Señor Jesucristo en su ascensión. Entonces, esta ley legítima y era con una fe prestigiosa, de prestigio. Entonces, la ley es un conjunto de leyes y logos de derechos legales, de solidaridad, norma, mandato, precepto, regla, designada a la iglesia como una fe legal, legítimamente a los fieles en su comulgación, legítimamente a los fieles en su comulgación. Eso es lo que es la ley, un conjunto de leyes, de logos, de derechos legales, de solidaridad, de norma, de precepto, de mandato, de reglas que se le designó a la iglesia magistral y patriarcal, se le designó como una fe legal y legítimamente a los fieles también se les comulgó esa ley y esa fe. Se les comulgó a los fieles para que los noviciados vayan a las doctrinas educativas que era parte del clero de la fe de lo que era el apóstol Pedro como sucesor, que se le fue encomendada cuando Cristo ascendió a los cielos. Entonces, toda esa regla y toda conducta fue designada a la iglesia como una autoridad, un dominio para ejercer ese poder, esa autoridad. Algo legal de comulgación a todos los fieles y a la iglesia. Para que los fieles de la iglesia también lo estudien y los fieles de la iglesia también en lo que era la doctrina magistral de la iglesia, sean seminarios en esa ley y en esa fe legítima. ¿Qué era la fe? Esa ley y esa fe legítima fue lo que Cristo dejó en su ascensión. Le dejó al sucesor Pedro como representante de su iglesia y representante de la convicción de su fe. Entonces, todo ese conjunto y todo este logo y todo ese derecho de solidaridad y de norma y de práctica fue designada a la iglesia legítimamente como algo legal para que los fieles los comulguen. Y eso es algo que debemos aprender todos los que pensamos, entramos al seminario de los noviciados. Los noviciados, fieles, diáconos, líderes que quieren liderar, tener liderazgos para ejercer un cargo, ejercer un puesto. Entonces, según el ministerio del sucesor Pedro en su apostolado, a los noviciados los llevaba a esa ascensión, a que vaya de una ascensión a otra ascensión, vaya de un crecimiento y vaya estableciendo un puesto en la iglesia. Y es parte de lo que era la catedral de la iglesia, que era la obra principal del sucesor Pedro y de Cristo, como Pedro era la roca y era la piedra principal que Cristo lo dejó, que en él iba a fundar su iglesia. Una iglesia fundamentada en dominio, poder, autoridad, conocimiento, capacitación, preparación en todo lo que era una obra de milicia iglesiática, patriarcal, de una iglesia colectiva. Esa es la iglesia legal de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia en función, una iglesia militante. Entonces, Pablo también fue un hombre que tuvo mucha autoría en lo que era la obra y la enseñanza de la iglesia, como fiel de Cristo que era también Pablo. Pablo estudió en una escuela contemporánea, religiosa de prestigio, bajo los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley y a la vocación de su padre. Estrictamente, cuando se habla estrictamente que Pablo estudió estrictamente, habla que fue oculto de muchas religiones. Estudió oculto de muchas religiones y estudió lo que era la obra principal de los fieles, en lo que era la doctrina educativa de los fieles, que era parte de la colectividad de los noviciados, diáconos del Señor. Wow, eso está tremendo. Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel en una escuela
contemporánea religiosa de prestigio. ¿A dónde lo vemos eso? La vocación de Pablo fue una vocación que vino por sus ancestros, sus padres, que fueron, dice que su vocación vino por sus padres. ¿Dónde vemos eso? En Hechos 22:3 vemos este texto bíblico que hace referencia al apóstol Pablo. Hechos 22:3 dice, Pablo, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, y criado en esta ciudad, instruido bajo los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley y a la vocación de mi padre, celoso de Dios como ustedes, celoso de Dios como ustedes. Aquí vamos a hacer referencia. El apóstol Pablo era judío, nacido en Tarso, de Cilicia, y criado en esa ciudad. Pablo, un hombre que vino del Burgo, un hombre del estrado, sin letra, fue un hombre que fue capacitado en esa obra. Entonces, aquí vemos que dice la Escritura, en Hechos 22:3 dice que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, estrictamente, es decir, estrictamente oculto de algunos religiosos, de algunos escribas religiosos ocultos. ¿Por qué? Porque los escribas religiosos profesaban una fe que no era una fe de caridad, que no era una fe legítima, que no era una fe de prestigio. Oficiaban otra fe que era distinto a la de Pablo. Por eso dice estrictamente conforme a la ley de su padre, y si era celoso como ellos. Alabado sea Cristo. Estrictamente. Y criado y nacido en una tierra, y fue de Burgo. Y Dios los toma para que Pablo sea un apóstol de apóstol, sea un líder de líder, sea un obispo de obispo. Es decir, que Dios le encargó ese cargo a Pablo para que Pablo también a los noviciarios los infundía en la función de la fe, que era una fe bondadosa y generosa, despiedad a la comunidad de ellos como judíos y algunos griegos y prosélitos que estudiaron estrictamente junto con Pablo. Dice que Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel y fue instruido por los pies de Gamaliel. Pero aquí vemos un texto bíblico que dice Colosenses 1:25. Colosenses 1:25 dice Pablo, la cual fuís hechos ministros según la administración de Dios que nos asignó para mí, que me asignó para mí. Dice el apóstol San Pablo que fue hecho ministro para la administración de Dios que se le fue asignada para él. Esa asignación que viene del cielo cuando Cristo ascendió, nos dejó esa asignación a todos nosotros. Una asignación, una vocación, un llamado de prestigio, que debemos capacitarnos a otro y a toda buena obra que sea de caridad, en todo lo que es de nobleza, puro, amable y digno de virtud. En eso debemos contemplarlos y cultivar eso como una forma contemplativa de lo que es las vidas diarias y colectivas de los fieles. Y eso es tremendo. Pero aquí vemos en Timoteo 1:11 que dice el apóstol Pablo, Timoteo 1:11, dice Pablo, la cual yo fui constituido maestro, apóstol y obispo de los gentiles. La cual yo fui constituido maestro, apóstol y obispos de los gentiles. Pablo fue constituido. ¿Por quién? Por Cristo en su ascensión. Cristo constituyó a Pablo y constituyó al apóstol Pedro en su ascensión. Lo constituyó. Nuestro Señor está haciendo obra principal en la tierra. El Señor está constituyendo hombres fieles y amadores de sus obras, a las obras que Él lo ha encomendado. Y esa es la asignación de todos nosotros, que debemos ser asignados en esa obra de caridad, en esa obra de fidelidad al Señor. Y eso es parte de la ley y de la fe magistral, legítima y colectiva, de la función de los santos padres y de los fieles en su noviciado, como militante. Entonces, la providencia del diácono y de los noviciados afloja su carácter a la obediencia como aspirante a tal aprendizaje
o vocación o profesión de los ortodoxos auténticos, de algunos ortodoxos auténticos, la providencia de los noviciados, la providencia de los noviciados. Los noviciados tienen su providencia. Y dice, esa providencia quiere decir aflojar su carácter a la obediencia como aspirante a estar aprendizaje o a estar vocación o a estar profesión como algo, como una fe ortodoxa, auténtica y verdadera. El noviciado tiene que ejercer la piedad. El noviciado tiene que ejercer en sí la piedad, porque eso es lo que Jesús nos dejó en su ascensión. Ejercer la piedad que los lleva desde ascensión en ascensión a liderazgos como líder y como inspector activo en esa misión misionera de milicia. Eso es lo que el noviciado tiene que ser. Es decir, eso es parte de la providencia, de la piedad, que lo lleva ¿de qué? De ascensión en ascensión. ¿A qué? A liderazgos, a como líder que debe de ser, como inspector activo, inspector activos y de misión misionera y de milicia. Un inspector, los obispos eran inspectores, supervisores, eran gentes superiores, es decir, gentes que comisionaba la misión del Señor. Entonces, ellos iban de ascensión en ascensión en su liderazgo porque le enseñaban a los fieles a comulgar la santa fe del Señor y su santo amor, de prestigio a la comunidad. Y era parte de los fieles, es decir, es parte de la milicia de los noviciados. ¿Qué es un noviciado? Un noviciado es un diácono. Un noviciado es un diácono con prestigios, un diácono que tiene providencia del Señor, providencia del Señor. Los noviciados también fueron nombrados y tuvieron su cargo como líder para ejercer el liderazgo. Y en ese liderazgo había política en los tiempos antiguos, cuando Cristo ascendió en los cargos. El apóstol Pedro en su ascensión, Pablo nombraba gente fieles, y había política de lo que eran los 5 ministerios que era constituido por el Señor. Esos 5 ministerios quedan constituidos por el Señor, a donde el Señor constituyó a unos apóstoles, a unos maestros, a unos pastor, a otro evangelista y a otros misioneros a la obra que Dios les convenció a los santos para que sea perfeccionado por medio de ella. Esa obra Dios se la encomendó a los santos y a los fieles para que sean perfeccionados en la obra que Dios le ha encomendado. Esa obra aquí no habla de los 5 ministerios, de la política de los 5 ministerios en los tiempos postreros, en la escuela contemporánea, cuando iba de ascensión a ascensión a noviciarios, a los diáconos, que iba creciendo de nivel en niveles, iban cubriendo puestos y cargos, iban cubiertos. Fue constituido los 5 ministerios como política. ¿Por qué? Para que la iglesia se rinja por esa autoría y se rinja por esa dinámica academia de la iglesia magistral, de una iglesia colectiva de los fieles. Y era parte del anhelo del obispado. Palabras para los fieles eran estas. Palabras para los fieles eran estas. En la sesión de Jesús, cuando le dejó el cargo a Pedro, que lo sustituyó y lo reemplazó como sucesor. Y el apóstol Pablo, que estudió bajo los pies de Gamaliel y fue sustituido estrictamente. Entonces, todas estas palabras eran palabras fieles, de los fieles. Si dice primera de Timoteo 3:1, dice: palabras fieles son estas: si alguno anhela el obispado, buena obra anhela o desea. Si alguno anhela el obispado, buena obra anhela o desea. La palabra obispado aquí, en los 5 ministerios que se constituyeron, que eran colectivos y era parte de la política, los noviciados y diáconos iban
iban siendo constituidos de asesión en asesión y creciendo en un nivel progresivo a lo que era la doctrina educativa y magistral de los que eran los fieles y de una iglesia colectiva, de una fe legítima y magistral. Iban creciendo en esos niveles. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno anhela el obispado, buena obra, anhela y desea. Los noviciados y los diáconos tienen que ir de asesión en asesión, crecer, ir a seminarios, educarse estrictamente para crecer y otorgar nuevos puestos, nuevos cargos, porque de eso se trata la iglesia, de un crecimiento progresivo, de un crecimiento magistral progresivo, que la iglesia sea valuante de la verdad y crezca en esa verdad. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo envía una carta, dice, carta obispal del apóstol Pablo, invita a los diáconos a encargarse a noviciarios para tener sus títulos de un diáconos de asesión obispal, de una sesión obispal, tener sus títulos. Era parte de la iglesia tenía su título y era nombrada con ese título y esos cargos en el noviciarios de liderazgos de los fieles. Entonces, la iglesia era constituida con esos títulos y es la carta que Pablo le envía a Timoteo, su hijo, que era parte de los diáconos, lo invita. Y dice la palabra que tenía su título los diáconos de asesión al obispado. Mira que dice primera de Timoteo 3:13. Primera de Timoteo 3:13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado de honor y de mucha confianza en la buena fe y obra. En la buena fe y obra. ¿Lo que ejerce quién? Lo que ejerce quién? El bien de los diaconados. Ganan para sí un grado de honor. Ese grado de honor, los noviciados, fieles y diáconos ganaban ese grado de honor cuando crecían en lo que era la doctrina colectiva y magistral y educativa de la iglesia. En sus seminarios crecían, iban de asesión a sesión y crecían al obispado, iban teniendo puestos, iban teniendo cargos, iba creciendo la iglesia en una iglesia magistral, fundamentada en una roca, fundamentada en la palabra, fundamentada que era la obra principal de los apóstoles y de Cristo, como lo dice el libro de Gálatas, que en el Cristo y en los apóstoles fue fundamentada la obra de eso. Entonces, ese título venía nombrado por nuestro Señor Jesucristo en su ascensión. Se lo dejó a Pedro como representante y sucesor colectivo. Y a Pablo, que estudió bajo los pies de Gamaliel, era gente capacitada y preparada. Entonces, ejercer un grado de honor y de confianza en la buena obra y en la buena fe no era fácil. Tenía que quemarte la pestaña estudiando con esos líderes, estudiando. Y todo el mundo no quiere ejercer esa autoría porque no quieren estudiar. No quieren estudiar las palabras. Las palabras de Dios son vivas y eficaces y más cortantes que una espada de doble filo, útil para redarguir, para enseñar y corregir y instruir a otro en justicia. Esto es lo que es la palabra de Dios. Entonces, ese grado de honor y de confianza en la buena obra y en la buena fe, los diáconos lo ganaban en sus noviciarios, en su noviciado lo ganaban ese grado, porque ejercían ¿el qué? El conocimiento y esa autoría del Señor. Entonces, aquí vemos en primera de Timoteo 3:15, dice el apóstol Pablo dice que debemos sabernos bien conducir en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna baluante de la verdad, tenemos que sabernos conducir. ¿Conducirnos con qué? Saber dirigir una iglesia. Eso es conducir. Saber dirigir una iglesia. Eso es conducir una iglesia al destino profético de magistral del Señor en sus doctrinas colectiva y magistral educativa de todos los fieles. Eso es saber conducir una iglesia. Una iglesia que se conduce por esa verdad. Se conduce bajo los fundamentos de las palabras. Es decir, eso es parte, dice el apóstol Pablo,
Debemos sabernos bien o conducirlo en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna valuante de la verdad. Y dice 1 Timoteo 3:16, ahí más para abajo, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? De la piedad, indiscutiblemente. Y eso todos los noviciarios sabían este secreto, este misterio de la iglesia, que la iglesia estaba fundada en el conocimiento, estaba fundada en una fe legítima, una fe legal, una fe prestigiosa, en una fe de autoría, una fe que tenía destino, no una fe vana como anda mucho por ahí, profesando una fe vana, en una fe que tenga destino, una fe que tenga un destino que te conduzca a un puente seguro, a un puerto seguro, te conduzca a un puerto seguro. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de los fieles, de los diáconos que van rumbo al noviciado. Van rumbo al noviciado. Entonces, un noviciado sufre penalidades como militante. Un noviciado sufre penalidades como militante. Un noviciado. Mira que dice 2 de Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milite se enrede en la milicia de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado o por militante. Lo dice. Un noviciado sufre penalidades como militante. Pero dice, ninguno que milite se enrede en la milicia de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado o por militante. Ninguno que milite, ¿cuáles? ¿Cuáles son los que militan? Los noviciados, los obispos, los diáconos, los superiores de la casa de Dios. Esos son los que militan según el Evangelio de la paz. Entonces, dice que ninguno se enreda en la milicia de la vida, ninguno se enreda en las cosas de la vida, sino al fin de tomarlo por soldado o como militante. Entonces, el noviciario de los fieles y de los diáconos tienen que enredarse en lo que es la milicia del Señor, en ser militante, en ser gente capacitada y capacitar a otros, preparar a otros y nombrarlo a otros y que vayan creciendo de sesión a sesión a la obra que el Señor lo ha encomendado, porque dice que esta es la obra que Dios le ha perfeccionado a los santos. Que crezcamos en la unidad del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo crezcamos. A la unidad del varón perfecto, a la estatura de la unidad de Cristo y su plenitud. Crezcamos a ese nivel, a ese grado. En todo, en conocimiento, en todo. En todo. Entonces, aquí dice 2 de Timoteo 2:5, dice, más para abajo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha por una fe legítimamente. Si no lucha por una fe legítimamente. Dice 2 de Timoteo 2:5, y más para abajo dice, y también en el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha por una fe legítimamente. El noviciario, los diáconos y los fieles tienen que luchar por una fe legítima y tienen que luchar como un atleta. Un atleta, antes de recibir las coronas, primero se faja, se ejercita, se capacita, se prepara. Y después de ser todo ese preparativo, ese preparamiento, entonces lucha por su corona y lucha por su fe legítima, como dice el apóstol Pablo, y se le ha otorgado su puesto, se le ha otorgado su cargo y se le ha otorgado su llamado y su vocación, porque a eso es lo que el Señor nos ha llamado. Es decir, el atleta tiene que luchar, así como el apóstol Pablo hace ejemplos y hace esta analogía, el apóstol Pablo, de un atleta y de un noviciario o un diácono o un fiel, hace este ejemplo de analogía que debe ejercitarse diarios en la obra que el Señor le ha encomendado, así como el atleta se ejercita en sus carreras,
debemos ejercitarnos en la fe. Ejercitarnos en la fe. Ejercitarnos. ¿Para qué? Para otorgarnos nuestro cargo, nuestro puesto, como y ser coronado en esa obra de caridad majestuosa que el Señor nos ha nombrado. Entonces, el diácono, los requisitos y los fieles de los diáconos para suministrar el altar. Y es parte de los requisitos de los fieles suministrar el altar. Eso también, ejercitarse, es parte de los requisitos de los fieles suministrar la iglesia, ejercer el cargo y ejercer su vocación. Es parte de eso. Entonces aquí vemos en Efesios 4:1 y 4, Efesios 4:1 y 4, dice el apóstol Pablo: ruego por la misericordia de Cristo que andes digno de vocación, como fuiste llamado en la esperanza de la vocación, es decir, que hay una esperanza. Efesios 4:4 dice que hay una esperanza de esa vocación y que andemos dignos de esa vocación como fuimos llamados, Efesios 4:1 y Efesios 4:4. Esa esperanza y digno de andar en vocación como fuimos llamados, que debemos ejercitarnos, debemos prepararnos. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque así como lo hizo el apóstol Pedro en la sesión de Cristo, que fue sucesor, recibió esa esperanza del Señor, recibió esa vocación, ese llamado. Y en él, como piedra y roca de la iglesia, en él fue edificada la iglesia. En él fue constituida la iglesia, en el apóstol Pedro. Y Pablo le dio seguimiento a esa obra majestuosa y de magistral, esa obra principal de la iglesia. Pablo le dio seguimiento como maestros y líder que eras. Entonces, andemos dignos de vocación como fuimos llamados en la esperanza de la vocación, como lo dice Efesios 4:1 y 4:4. Entonces, aquí vemos un texto bíblico que nos va a bendecir de una forma especial. Dice Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 nos habla que debemos esforzarnos. Dice Filipenses 3:14, dice: prosigamos a la meta del premio y del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Prosigamos a la meta y al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos. Los obispos, los diáconos en el noviciado deben esforzarse y proseguir a la meta del premio y del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En Él fue fundamentado todo. La Biblia dice que Él vino a ser la piedra principal del ángulo, a donde fue fundamentado toda la obra de los profetas y de los santos apóstoles y obispos. Profeta y líder. En todo, en Él fue fundamentado. Él era el líder de todo, encargado de toda esa obra. Entonces, la administración del Señor, de los noviciados y de los fieles, se debe constituir en tener meta, prepararse, capacitarse. Como dice 1 Corintios 4:1 y 2, 1 Corintios 4:1 y 2 dice, 1 Corintios 4:1 y 2 dice: así pues, se requiere de hombres servidores y administradores que sean fieles a los dones y ministerios de Dios. Que sean fieles a los dones y ministerios de Dios. ¿Se requiere de qué? De hombres servidores, administradores, para que me suministre la iglesia de Dios. Una iglesia magistral, una iglesia de fieles. Y suministre los dones de Dios y el misterio de la obra de Dios. La suministre. Esto es parte de los méritos de los fieles y de los diáconos en sus noviciarios y oficios magistrales. En sus noviciarios y oficios magistral. Es parte de los méritos de ellos. Mérito. Todo el mundo queremos tener mérito. Todo el mundo queremos tener seguidores y mérito. Entonces, en el noviciario, los diáconos deben ser servidores
administrativo de lo que es la obra de Dios magistral, que es el oficio magistral de ellos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, publique, comente. Estamos pendientes de todos tus comentarios. Dios le bendiga.